A ver, arranquemos con algo que parece súper técnico, pero que tiene un impacto gigante. En el mundo de las bases de datos, a veces tomamos decisiones que parecen súper chiquitas, ¿no? Como qué tipo de dato usar para una columna. Pero ¿qué me dirían si les cuento que una elección de apenas 4 bytes, algo casi invisible, puede terminar costando gigabytes de almacenamiento y peor aún, hacer que todo un sistema se vuelva lentísimo? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de ese costo oculto de los datos. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿De verdad algo tan pequeño como un tipo de dato puede explotar y convertirse en un problemón de gigabytes? Pues la respuesta es un sí, así, con todas las letras. Y lo mejor es que en los próximos minutos vamos a ver el paso a paso de cómo pasa esto y por qué. Claro, uno piensa, bueno, el almacenamiento hoy es baratísimo, casi gratis. Y sí, en parte es cierto. Pero la cosa cambia cuando hablamos de aplicaciones que manejan millones de datos en la nube. Ahí créanme, cada byte cuenta. Y lo más importante, cada byte cuesta. Una mala decisión de diseño que se repite una y otra vez se transforma en una bola de nieve gigante que le pega directo ¿a dónde? A la factura a fin de mes y por supuesto a la velocidad de todo el sistema. Ok, entonces, para entender cómo arreglar esto, primero tenemos que conocer nuestras herramientas. Pensemos en los tipos de datos de SQL como si fueran, no sé, cajas o contenedores de diferentes tamaños. La clave para que todo funcione bien es súper simple, en teoría. Elegir siempre la caja del tamaño justo para lo que vamos a guardar. Ni una caja gigante para algo chiquito, ni tratar de meter algo enorme en una caja pequeña. Y en general, todo se agrupa en 3 grandes familias, ¿no? Por un lado están los tipos numéricos, que sirven para guardar, bueno, números, desde la edad de alguien hasta cifras millonarias. Luego, los de cadena, para todo lo que es texto, nombres, direcciones, descripciones, lo que sea. Y claro, los de fecha y hora, que como su nombre indica, son para todo lo que tenga que ver con el tiempo. Y acá es donde empieza lo bueno, el verdadero dilema. Porque la tentación es muy grande, ¿o no? Uno dice, mejor uso el tipo de dato más grande, por si las dudas, ¿no? Para no quedarme corto. Pero la optimización de verdad, la que hace la diferencia, es justamente hacer lo contrario. Es pararse a pensar qué es lo que de verdad se necesita y elegir la herramienta justa y precisa para ese trabajo. Miren, vamos con un ejemplo súper clásico. Tenemos una empresa, digamos, con 100 empleados. Y hay que guardar un ID para cada uno. ¿Qué sentido tiene usar un tipo de dato como INT? Ocupa 4 bytes, sí, pero puede guardar más de 4.000 millones de valores. Es una locura. Es como usar un camión de carga para llevar una cajita de fósforos. Un desperdicio total. En cambio, tenemos TinyInt, que usa solo 1 byte y nos alcanza hasta el número 255. Perfecto, con eso nos sobra. Y ¡pum! Acabamos de ahorrar 3 bytes por cada empleado. Parece poco, pero esperen, que esto recién empieza. Y esto, la verdad, choca de frente con un consejo que se escucha muchísimo por ahí, incluso en la universidad. Como bien dice una de nuestras fuentes, a veces te dicen, usa siempre INT y listo. Pero ya estamos viendo que esa regla puede ser súper ineficiente. Al final, la clave no es seguir una receta ciegas, sino pararse a analizar qué es lo que nuestros datos realmente necesitan. Bueno, ahora pasemos al texto. Acá la pelea clásica es entre char y varchar y es importantísima. A ver, char es de longitud fija. Si le decimos char de 10 y guardamos la palabra Perú, que tiene 4 letras, igual va a usar los 10 bytes. ¿Y qué hace con el resto? Lo rellena con espacios. Por eso es perfecto para datos que sabemos que siempre tienen el mismo largo, como un DNI o un código postal, porque al ser fijo es más rápido para el sistema. Pero varchar es, bueno, variable. Para Perú, usaría solo los 4 bytes de la palabra más un byte extra para decir, hey, mido 4. O sea, es mucho más eficiente para cosas como nombres o apellidos, donde el largo cambia todo el tiempo. Y con las fechas pasa exactamente lo mismo. Pensemos en una fecha de nacimiento. ¿A alguien de verdad le importa la hora, los minutos y los segundos en que nació una persona para un registro? Casi nunca. Entonces, ¿por qué vamos a usar un tipo como datetime, que guarda todo eso y gasta 8 bytes? Es un desperdicio. Podemos usar date, que solo guarda el día, mes y año, y ocupa apenas 3 bytes. Son 5 bytes que nos ahorramos por cada persona, simplemente por no guardar información que, seamos sinceros, nadie nunca va a usar. Ok, hasta ahora estuvimos hablando de ahorrar unos poquitos bytes por acá, otros por allá. Quizás no suena mucho, ¿verdad? Pero acá, justamente acá, es donde ocurre la magia. O bueno, la tragedia. Vamos a ver cómo estas decisiones chiquitas, casi insignificantes, se van sumando y crean un efecto de bola de nieve que convierte simples bytes en gigabytes de puro desperdicio.
Bueno, vamos a llevar esto a un caso práctico para que se vea claro. Imaginemos que alguien diseña una tabla de usuarios y comete a propósito algunos de los errores más comunes. Para el ID, en lugar de un int, elige big int, 8 bytes, un exceso total. Para la fecha de nacimiento pone datetime, 5 bytes cuando podría usar date. Y para la estatura, un double de 8 bytes cuando con un float de 4 le sobraría. A ver qué pasa cuando esta tabla empieza a llenarse de gente. Con los primeros 50.000 registros, esta tabla mal diseñada ya ocupa más de 8 megabytes. Y claro, uno podría pensar, bueno, 8 megas no es para tanto. Y sí, es una cantidad manejable. Pero lo importante acá no es la foto del momento, es la película que se está empezando a filmar. La tendencia ya es preocupante. Pero ahora, saltemos a 1.000.000 de registros. Y de repente, ¡zas!, esos 8 megabytes se transformaron en 173 megabytes. Ahora sí la cosa se puso seria, ¿no? Son 173 megas de datos que el servidor tiene que guardar, tiene que leer, tiene que procesar, todo por esas decisiones inofensivas que se tomaron al principio de todo. Y acá viene el golpe de gracia. ¿Qué pasa si a la aplicación le va bien y llega a los 150 millones de registros? Que ojo, es un escenario súper real para muchas empresas hoy en día. El resultado es 25 gigabytes. Lo repito, 25 gigabytes en una sola tabla. Es una cantidad de datos descomunal y una parte gigante de eso es puro y absoluto desperdicio. Ese espacio que se está pagando todos los meses y que además hace que cada consulta de esa tabla sea más y más lenta. Pero bueno, a ver, después de este susto vienen las buenas noticias. Y es que este desastre tiene una solución. Y de hecho es bastante sencilla. Todo se trata de volver al diseño original y simplemente tomar las decisiones correctas. Se trata de diseñar con visión a futuro, pensando en cómo van a crecer los datos desde el día 1. Entonces, manos a la obra, vamos a optimizar. El begin del ID lo pasamos a un int. ¡Pum! La mitad del espacio. La fecha de nacimiento la cambiamos a date y nos ahorramos otros 2 bytes por registro. Y la estatura de double a float, otra vez, la mitad de espacio. Son ajustes chiquitos, ¿verdad? Bueno, veamos el impacto que tienen en el mundo real. Y el resultado es así de claro. Se ve a simple vista. Con solo hacer esos 3 pequeños cambios, nuestra tabla de 150 millones de personas pasa de ocupar 25 gigabytes a 23.5. Quizás en el gráfico la diferencia no parece tan dramática, pero créanme, en el mundo real esa diferencia es gigantesca. Recuperamos 1,5 gigabyte, 1.5 gigabytes. Es puro espacio de almacenamiento que estábamos desperdiciando. Puede que nos suene a una locura, pero eso es como el espacio de cientos de miles de documentos o fotos. Y lo más importante de todo, este es el ahorro que logramos en una sola tabla. Ahora, imaginen esto multiplicado por las 50 o 100 tablas que puede tener una aplicación normal. El ahorro ya no es grande, es abismal. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? A ver, las lecciones clave. Primero, hay que proyectar a futuro. No se diseña para los datos que tenemos hoy, sino para los que vamos a tener. Segundo, la regla de oro. Usar siempre el tipo de dato más pequeño que pueda contener la información sin problemas. Tercero, y muy importante, recordar que ahorrar espacio es ahorrar dinero y ganar velocidad. Y por último, algo que va más allá de lo técnico. Un buen diseño de base de datos habla bien de quien lo hizo. Demuestra experiencia, profesionalismo. Y con esto vamos cerrando. La próxima vez que toque diseñar una tabla, la pregunta que hay que hacerse es muy simple. ¿Se va a pensar en bytes o se va a pensar en gigabytes? Porque como ya vimos, una pequeña decisión sobre lo primero define directamente el resultado de lo segundo. Y esa elección correcta, hecha desde el principio, es la que marca toda, pero toda la diferencia.